Señor, que damos gracias porque, Señor, tu iglesia, Señor, estamos siendo sustentados. De una u otra manera no vamos a mirar, pero honestamente y fielmente, Señor, estamos siendo sustentados y tú sustentas, Señor, a cada uno de tus hijos. Por ello queremos darte gracias en esta mañana por la ofrenda y en tu nombre, Señor, así la guardamos en la fidelidad a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Yo quiero compartir unos versículos esta mañana. No sé el tiempo que estemos, pero creo que no va a importar mucho el tiempo, porque aunque algunos quizá después de comer pues salgan a pasear a los niños, ya que hoy es el día que dan permiso el gobierno para poderlo hacer, pero vamos a compartir primeramente la palabra del Señor y luego después, como he dicho antes, tenemos alguna sorpresa. Bien, yo les quiero llevar en esta mañana a compartir en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, Evangelio de Lucas, capítulo 7, y leemos en el versículo 18 hasta el 22. Y luego después pasamos también a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, también en el versículo 6, para leer dos versículos. Quiero compartirle en esta mañana estos dos versículos. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 7, versículos 18 hasta el 22. Dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, o de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus siervos, a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritu malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bien, vamos a Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: he aquí, en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hasta aquí estas dos citas. Y yo quiero que entendamos bien ahora lo que quiero compartirles. El tema es marcados por su presencia. Marcados por la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué es una marca? Una marca es un rasgo que permite ser conocidos, o nos permite distinguir a una persona en cualquier momento y cualquier situación. Una marca puede ser el color de pelo, una marca puede ser especialmente va a ser con el fin de poderle reconocer algo de lo que se tiene conocimiento directo. Puede ser la imagen de una persona, puede ser un color de pelo, puede ser una señal que nos lleve también a un error. La marca no podemos imaginarla.
Cuando nos hablan de algún lugar, nos hablan de una persona, de un hombre, de una mujer, nos hablan de una ciudad, rápidamente viene a nuestra mente la imagen, sin haberle visto, viene a nosotros una imagen. Si es hombre, a veces lo imaginamos conforme a la voz, lo imaginamos alto, o lo imaginamos bajo, o grueso, o fino, o de cierta estatura, o de cierto carácter, simplemente por una imaginación que nos podemos hacer de aquello que nos han mencionado. Pero la imaginación nos puede llevar, como he dicho antes, a un error. Ahora, he dicho el título, marcados por la presencia de Dios en nuestra vida, marcados por nuestra relación con Dios, marcados porque, como yo estaba compartiendo en el Facebook en esta mañana, un hombre como Daniel, en el capítulo 1, versículo 8, donde dice que él propuso en su corazón no contaminarse. La proposición que él hizo en su corazón lo marcó, y lo marcó delante del rey, lo marcó con los que le acompañaban, lo marcó delante de Nabucodonosor, y lo marcó delante de Darío, lo marcó delante de los siervos de Darío, lo marcó de parte de Dios. Fue un hombre que fue marcado porque había dispuesto en su corazón serle fiel a Dios. Por poner una señal, puedes poner una señal en un libro. Por ejemplo, yo aquí tengo ahora una cita bíblica para leerla un poquito más adelante, y he puesto una señal para simplemente no perder tiempo y pasar pronto a esa cita bíblica. Puede ser, como he dicho antes, una señal. Alguien lleva una señal en su cuerpo, puedes conocerle. Muchas veces nos encontramos con personas que, hablando de otra persona, ay, pues no me acuerdo bien cómo era, cómo no era. Sí, que mira que tenía una cicatriz en la mano, le faltaba un dedo, tenía una cicatriz en la cara, era medio calvo, llevaba la raya del pelo de una manera o de otra. Hay una marca que siempre va a distinguirnos de los demás. Una señal que tiene a veces trabajo. Una señal que, según salimos por la mañana, podemos mostrarla. Miramos al cielo y según vemos en el cielo, es señal. Si está nublo, decimos va a llover. Si está raso, decimos que buen día. Si hace calor, miramos una señal donde podemos protegernos de esa calor. De cualquier manera, vamos a intentar y vamos a saber, no por la imaginación, sino vamos a saber porque hay una marca. Y esa marca es un signo que siempre nos va a marcar algo en nuestra vida. Podemos tener señales de nuestra vida pasada. Todos tenemos una señal de nuestra vida pasada, de las circunstancias que hemos vivido. Podemos tener una señal. Yo no le puedo enseñar ahora. Tengo una marca en uno de mis dedos de cuando era pequeño. Me corté con una navaja y se me quedó el dedo colgando. Y no le exagero. Entonces el médico me puso unos puntos, pero se quedó la cicatriz. Y cada vez que miro, yo recuerdo aquel día. Era un día de sol. Yo tenía más o menos unos 10 años. Era un día de sol. Era un día que salí a cortar unas hierbas, y a cortar la hierba, no corté la hierba, me corté el dedo. Pero me quedó la marca, y eso me hace recordar siempre. Pablo, en los 2 versículos que hemos leído de Gálatas, dice: nadie me cause molestia. Quiere decir, que nadie diga que no es siervo de Dios. Porque él llevaba, dice, en el versículo de Gálatas, llevaba unas marcas en su cuerpo. Pues llevaba esas marcas, eran señales de su dependencia y de su identidad con Cristo. Era una identidad que nadie podría borrar, nadie podría quitar. Y se le podía decir a los Gálatas con esa propiedad:
llevo las marcas en mi cuerpo. He dicho antes que llevaba una marca, naturalmente que sí. La llevo aquí para leerla. En 2 de Corintios, capítulo 11, vamos a ver las marcas que Pablo llevaba en su cuerpo. Marcas que le acogían todas las áreas de su vida. Le acogían su cuerpo, le acogían su fe, unas marcas que marcaban en su carácter, unas marcas que marcaban en su estado anímico, unas marcas que le marcaban en todas las áreas de su vida. Y mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 11, leemos desde el versículo 22 al versículo 29. Todo esto te lo estoy transmitiendo para que aprendamos y sepamos que cuando estamos en la presencia de Dios quedamos marcados. Permíteme que te diga, bueno, después de leer estos versículos, te haga nuevamente referencia a esa persona que habíamos estado mencionando antes, como era Daniel. Dice del versículo 22 del capítulo 11 de 2 de Corintios. Lo dice así, 22:11 de 2 de Corintios. ¿Son hebreos? Dice, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Qué preciosas y poderosas marcas quedaron en el apóstol Pablo cuando él pudo tener esa intimidad y esa relación con Dios. Fue llamado, como todos sabemos, de una manera diferente a otros. A otros el Señor le dijo, sígueme. A Mateo, que estaba recaudando impuestos, le dijo, sígueme. A Juan y a Pedro, pescadores, seguidme. Y estaban remendando sus redes, tratando de remendar sus redes, dicho y trasladado a la vida espiritual, tratando de remendar sus vidas. Como hoy día hay mucha gente que así trata de hacerlo. Pero bien, decía antes que iba a hacer referencia a las marcas de Daniel. Daniel fue marcado en su vida por Dios. Y fue marcado en su vida por Dios de tal manera que cuando él empezó a tener esa intimidad y esa relación con Dios, igual que Pablo cuando fue marcado por el Señor con aquel resplandor de luz que descendió del cielo y él escuchó aquellas voces, fue marcado de tal manera, dice que los que iban con él cayeron también al suelo, pero no entendían nada porque no sabían descifrar ni las palabras que el Señor le estaba diciendo a Pablo. Pero Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse y fue marcado de tal manera que en el capítulo 3 también de Daniel, como decía esta mañana en el Facebook mío, en el capítulo 3 dice que Daniel
le querían hacer doblegar sus rodillas ante la imagen de oro de Nabucodonosor. Al negarse, él y sus compañeros fueron al horno. Dice que en el horno fueron 3, pero veían 4. De tal manera estaba el horno ardiendo, que dice que 7 veces más que en otras ocasiones, que incluso hasta los soldados cayeron muertos al suelo. En el capítulo 6 también de Daniel encontramos cuando Daniel se negó a dejar de orar. Y como sabían que eso le iba a producir el castigo a Daniel, los siervos de Darío empezaron a acusarle para que Darío emitiera un edicto, como todos sabemos, para que Daniel fuese castigado, porque sabían que Daniel no iba a aguantar 30 días sin orar. No podemos aguantar 30 días, y él los 30 días los convirtió en 3 veces al día orando, y eso le llevó al foso de los leones. Y también la otra marca que podemos hacer referencia en el capítulo 10, verso 10 también de Daniel, donde encontramos que Daniel fue marcado cuando fue tocado por el Señor, y dice, y cayó como muerto al suelo. Hermanos, yo creo que como cristianos, como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, somos marcados, pero quisiéramos que entendamos que somos marcados, y no somos marcados para una religiosidad, sino las marcas que llevamos en nosotros, en nuestra vida, son marcas que por más que muchos quieran quitarla, no podrán quitarla de nosotros. Pues el pasaje que hemos leído surge de la pregunta: ¿este es el Cristo que había de venir, o esperamos a otro? En ese momento Juan estaba en la cárcel. Juan había ido predicando el arrepentimiento. Juan había ido en el desierto por la distancia que había de unas ciudades a otras, por eso llama que era un desierto. Había ido proclamando arrepentimiento, el perdón de pecados. Había ido diciendo que el reino de los cielos se acercaba. Y eso me está diciendo que Juan, habiendo conocido bien el trayecto, él esperaba que Jesús viniese a la tierra, que el reino de los cielos viniese a la tierra. Y él esperaba que algo pudiera marcar para ser conocido, pero quizás no esperaban unas marcas espirituales, sino que ellos quizás estaban esperando unas marcas visibles de un reinado en la tierra, de una autoridad en la tierra, que quizás no esperaban que fuese nada espiritual, que no esperaban que fuese esa autoridad espiritual, sino una autoridad que pudiera gobernar al pueblo de Israel. Pero ellos necesitaba Juan, que estaba en la cárcel, saber, confirmar realmente que lo que él había predicado se estaba cumpliendo. Y quería ver el por qué, el cómo, y por ello envía a 2 de sus siervos y les dice: id a ver si él es el Mesías, o tendremos que esperar a otro. Estamos seguros de que Dios prometió un Salvador, y esa seguridad está y estaba. Estamos igualmente seguros de que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Por ello leíamos en el Salmo 86. Si es Él, hemos de creer en Él. Si no, hemos de continuar esperando. Posiblemente Juan estaba esperando a ver si era Él, y quería saber las señales, las marcas que iba a dejar en la sociedad, las marcas que iba a dejar allí en Jerusalén, las marcas que iba a dejar donde estaba Juan encarcelado, esas marcas que iba a gobernar quizá la desidia de muchos, que iba a gobernar el desviamiento moral de muchos, esas marcas que iban a restaurar la vida social. Pero no era eso lo que iba a venir, no era para eso, aunque también está incluido ahí. Sino que Dios, a través de su Espíritu, Él tomó a Juan y le dijo: id, porque quiero saber
Quiero saber si Él es o no es, si hemos de esperar o no a otro. Así como la fe de un hombre como Juan el Bautista necesitaba ser confirmada en relación con el asunto de la venida del Mesías, los hombres más insignificantes y los hombres más sencillos y los hombres más gobernantes y los hombres más significantes también del pueblo de Israel no habían creído a Jesús, no habían creído en Él. Por ello, en el capítulo 8, un poquito más adelante, en el capítulo 8 de Juan, el versículo 31 dice que Él dijo a los judíos que habían creído en Él, pero no le habían creído a Él. No habían aceptado la divinidad del Mesías. Y les tuvo que decir: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis libres, seréis restaurados. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, vais a ser marcados como que yo soy el Mesías que he venido a libertar. Lo estoy parafraseando así, de esa manera. Así que en Juan 7:45 dice que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? El versículo 46 dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El 47: entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? El aceptar y el creer y el creerle tiene que llevar una marca. El mismo Señor, como decíamos días atrás, el mismo Señor tuvo que hablar con Tomás, uno de los discípulos, uno de los que habían comido y estado con él. Tuvo que ver las señales. Y el mismo Señor dice: bienaventurado el que no ve y cree. Y al mismo Tomás le tuvo que decir: Tomás, cree lo que yo te estoy diciendo. De otra manera, pon tu dedo en mi llaga y tu mano en mi costado. Es necesario que cada uno de nosotros empecemos a vivir, a ver que las señales de las cuales Él ha venido a marcar nuestra vida, una de ellas es la fidelidad y lo que nosotros hemos propuesto en nuestro corazón. En este tiempo en que estamos viviendo de confinamiento, en este tiempo en que estamos viviendo, ¿cómo podemos dar las señales? Las señales sabemos que es que el que habita en nosotros nos dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Lo dicen en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Que no estemos entristecidos como los que no tienen esperanza. Que no estemos en angustia como hemos leído, sino que acudamos y esperemos, porque hemos sido marcados en nuestra alma, hemos sido marcados en nuestro espíritu, hemos sido marcados en nuestro corazón y hemos sido marcados en todo nuestro cuerpo para hacerle los testigos que Él dice que tenemos que ser, que Él nos dijo también en Hechos 1:8: y me seréis testigos cuando el Espíritu Santo venga a vosotros, y no solamente esté con vosotros, sino que esté en vosotros. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros y Él habita en nosotros, nos marca de una tal manera que vamos a ser hombres y mujeres que en lugar de transmitir en este tiempo tristeza, en lugar de transmitir en este tiempo amargura, en lugar de transmitir en este tiempo miedo,
vamos a combatir a la amargura, vamos a combatir a los miedos, vamos a combatir a la tristeza, porque el pueblo de Dios es un pueblo alegre, un pueblo contento y satisfecho, un pueblo que puede dar testimonio de que su corazón ha sido dispuesto para obedecer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En este tiempo no vamos a caer en la amargura, porque somos un pueblo con la esperanza de que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que sepas, querido hermano y hermana, hermana, alma que me escuchas en esta mañana, que el poder y la majestad y de los tributos de nuestro Dios, que todos esperamos del Mesías. Juan y todo lo que le rodeaban en aquel tiempo estaban esperando algo diferente de ese Mesías. No aparecía nada. Por consiguiente, no es extraño que preguntasen: ¿eres tú el Mesías? Pero el Señor dejó que sus obras resplandeciesen por él. En esa misma hora, la presencia de los que habían venido con la gran pregunta tuvieron que regresar a Juan. No fueron diciéndole: nos ha dicho que sí es, nos ha dicho que es el Mesías. No fueron diciéndole: nos ha dicho, sino que fueron testigos de lo que él hizo. Dice la palabra que sanó a muchos enfermos de sus enfermedades, de sus dolencias, de los malos espíritus, y le dio la vista a muchos ciegos, como hemos leído en el versículo de Lucas 7. Levantó, dice que sanó de plagas, donde estamos envueltos en una plaga que no hay hombre que sea capaz de parar hoy por hoy. Lo único que han podido hacer es confinarnos, que no está mal. Pero hoy por hoy hay el temor de que esto vuelva a resurgir. No saben encontrar la salida. No pueden decir que ya está. Y muchos buscan y buscan. Y en aquel tiempo dice la palabra que había plagas de las cuales el Señor paró. Y creemos que el pueblo de Dios, una de las señales que debemos de tener en toda la redondez de la tierra, es unirnos en oración, unirnos en un convencimiento de que Dios es el Dios de nuestras vidas, que Dios ha marcado nuestras vidas para que el mundo crea. Y no esperen la religiosidad, no esperen en las cosas materiales, sino primeramente, aunque ello esté controlado por Dios, primeramente nosotros seamos testigos de lo que Dios ha hecho. Encontramos un pasaje en la palabra del Señor en esta mañana, también como no en los Hechos de los Apóstoles, por unas marcas, por unos hombres que habían sido marcados y al mismo tiempo habían sido reconocidos por esas marcas. Unas marcas de haber estado en la presencia de Dios. Una marca de haber estado junto con el Señor Jesús. En el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, tanto Juan como Pedro fueron llevados al concilio. Y empezaron a ser juzgados por lo que habían hecho. Y allí tuvieron una interpelación, diríamos en nuestro lenguaje, con los jueces. Allí tuvieron una interpelación con aquellos que le estaban haciendo las preguntas, con aquellos que lo estaban interpelando para ver en qué nombre habían hecho el milagro de haber levantado a un paralítico que estaba paralizado en la puerta del templo esperando que alguien le diera algo para su sustento. Y cuando llegó Pedro y Juan, en el capítulo 3 lo encontramos, llegó Pedro y Juan, le dijeron: plata y oro no tenemos, mas en el nombre de Jesús levántate y anda. Por eso simplemente una señal, no de palabras, sino una señal de hecho,
una vida que habían compartido con Jesús, 3 años de ministerio, habían sido impactados, habían sido contagiados, pero ese contagio había sido un contagio real, un contagio en lo más profundo de su ser, en el corazón, y para que fuere confirmado, ellos tenían que esperar la promesa del Padre, como el mismo Señor le dice, y esa promesa que vendría del Padre, vendría a marcarlos como a ti y a mí nos marcó el día que lo recibimos, el día que le conocimos, el día que entremos a tener intimidad con Él. Hemos sido marcados, y la misma autoridad con que Pedro habló, la misma autoridad con que Juan habló, también tú y yo podemos hablar, porque hemos sido marcados con el mismo Espíritu, hemos sido marcados con el mismo poder, hemos sido marcados por la misma persona, hemos sido llamados al mismo ministerio, hemos sido escogidos por Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, para sanar a los enfermos, restaurar la vida, parar toda pandemia en el nombre de Jesús. Y nos van a llamar quizás, como dice la palabra, y nos van a interrogar, nos van a interpelar, nos van a tomar y nos van a decir que en qué nombre nosotros podemos hacer estas cosas. Y ellos dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero también te tengo que decir algo. De tal manera fueron marcados que mismamente en el capítulo 4 versículo 13 de los Hechos de los Apóstoles, allí leemos también que fueron reconocidos. Te puedo llevar ahí a ese versículo para comprobar realmente qué es lo que le dijeron. Capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles 13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, viendo el poder, estos días estábamos hablando en las reflexiones de la mañana que una de las áreas fundamentales para un cristiano es estar seguros que el Espíritu Santo está con ellos, y para ello el Espíritu Santo los toma y nos da esa autoridad que quiere decir la palabra denuedo. Entonces, no andaron titubeando en la interpelación que le estaban haciendo, la interrogación, como vuelvo a decir, los jueces, todo el concilio que había juzgándole por el milagro de haber sanado a un enfermo. Mira de qué manera ellos estarían hablando, que dice el versículo 13 del capítulo 4, entonces viendo el denuedo de Pedro, la autoridad de Pedro y de Juan, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, hombres vulgares de la ciudad, no tenían carrera, no tenían estudios, pero había algo en ellos que el mismo concilio tuvo que fijar sus ojos, dice, y viendo, pusieron su atención, los marcaron, los vieron, le estaban calculando qué era lo que había en ellos. Estaban atónitos porque eran hombres que no tenían estudio, hombres pescadores en su vida cotidiana que habían sido, solamente que habían vivido con Jesús 3 años, habían convivido, habían recibido, y tú y yo llevamos más de 3 años de estar con Jesús. Tú y yo llevamos quizás más años, habrá quien lleve una semana, un mes, un año, pero hay otros que llevamos 40, 50, 52 años en Él y hemos estado con Él. ¿Qué marcas tenemos? ¿Cómo hemos sido marcados si no ha sido solamente también como ellos fueron marcados, que esperando la promesa del Padre vino sobre ellos y les dio esa autoridad? Y fueron reconocidos por el denuedo con que hablaban, y eso les impactó. Seguramente que al concilio de los que le estaban interrogando diría: ¿y cómo esta gente que no tienen estudios, cómo esta gente que no entiende, gente vulgar de la ciudad, cómo hablan con esta autoridad, cómo hablan con esta? Era algo que les estaba dejando atónitos a ellos, que quizás no sabían de qué manera. Y dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Cómo esta gente puede
puede hablar así? ¿Cómo esta gente que no tienen estudios pueden expresar su vida así, de esa manera? ¿Cómo pueden hacer? Es tremendo. Dice que no entendían, se maravillaban de cómo hablaban. Y le reconocían. Aquí viene lo bueno. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Yo no sé si tú en esta mañana puedes asociar precisamente esa parte. Se maravillaban y por esas maravillas reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué bueno! Que el mensaje que Jesús da a los siervos de Juan no le dice id y decirle, sino primero ved. Primero ved. Ved lo que el Hijo del Hombre hace. Primero contemplar. Por ello, Jesús, por remediar las necesidades físicas del pueblo, les dijo, vayáis a Juan y le vais a decir, los ciegos ven, los cojos saltan, los muertos son resucitados. Y no tenían que hacer otra cosa, solamente trasladarles el mensaje, lo que Dios hizo a través de su Hijo en la tierra, y marcó una historia para todo ser humano. Por lo que Jesús hacía, Jesús remediaba las necesidades físicas del pueblo. Podían deducirse que Él era quien venía a remediar la condición espiritual. Todos le esperaban posiblemente que Jesús remediase lo material, que diere dinero a los pobres y lo enriqueciese. Quizás podían esperar que Jesús vendría para gobernar a un pueblo que también se depravaba, o venía a reinar sobre un pueblo donde los gobernantes estaban abusando de alguna manera de aquel pueblo. Pero Jesús no venía a otra cosa, sino que era a aliviar, a remediar la condición espiritual de las almas y a salvar a su pueblo de sus pecados. Había un problema mucho más profundo en ellos, que fuese la economía o fuese su estilo de vida. Había un problema, que había pecados y necesitaban ser perdonados. Por ello Juan, en cierto momento, también en el capítulo 1, versículo 29, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la situación que se está viviendo hoy en este mundo, que muchos esperan que alguien pueda tomar las riendas, que alguien pueda mandar, ordenar y pueda exponer su autoridad, pero hay pocos que estén esperando que alguien pueda poner autoridad espiritual, sanar y perdonar pecados. Pero las señales que tienen que haber en tu vida y en mi vida es trasladar el mensaje del perdón de pecados. Es trasladar el mensaje de bendición, es trasladar el mensaje de salvación, no por obras que nosotros podamos hacer, sino por la gracia bendita y gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como nos dice también en los Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero decirte en esta mañana, tú que estás ahí escuchando, lo que el Señor vino a traer eran buenas nuevas de salvación. Lo que el Señor vino a traer fue a decirte en esta mañana, a ti y a mí, lo mismo que dice en el capítulo 60 de Isaías: levántate y resplandece, porque tu luz ha venido.
qué interesante, qué importante es que en nuestros días, en nuestro tiempo, en este tiempo en que estamos viviendo, en medio de oscuridad, en medio de muerte, en medio de angustia, en medio de una depravación, en medio de una desolación total en este mundo. No soy catastrófico, mira las noticias. Casi 300.000 muertos, casi 3 millones de contagiados. Y no hablemos de España, pero todo eso es sombra. Todo eso es sombra de la condición espiritual que existe hoy en este mundo. Pero no me quiero olvidar del tema, del título: marcados por su presencia. La palabra del Señor nos dice y nos repite que el Espíritu de Dios ha venido, lo mismo que también lo dice no solamente en el capítulo 60, donde dice: levántate y resplandece porque ha venido tu luz. También en el 61, o mismamente en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto es lo que el Señor hace. Por ello estamos diciendo muchas veces que es verdad, como dice en el capítulo 1 de los Hechos, el Señor fue tomado y llevado y está a la diestra de Dios y dejó a su iglesia. Y no dejó a su iglesia desnuda, no dejó a su iglesia desarmada, no dejó a su iglesia para que siguiera en las mismas condiciones del mundo, sino que Él capacitó a la iglesia, Él ha capacitado a los cristianos, Él ha capacitado a toda persona que le obedece, que le escucha, que se rinde a Él. La ha capacitado para que las mismas obras que Él hizo nosotros podamos hacer. Y si Él, tanto en Isaías 61 como también en el capítulo 4 de Lucas, donde dice: y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y te vuelvo a leer: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa misma autoridad nos la ha dejado a nosotros, nos ha marcado. El cumplimiento de Hechos 2, 1 y 2 es la marca que tú y yo podemos llevar. Por eso el apóstol Pablo, como hemos leído en el capítulo 11 de 2 de Corintios, él relata todo lo que a él le ocurrió, y todo eso que a él le ocurrió lo pudo soportar, lo pudo hacer, lo pudo vivir en victoria, porque fue y recibió la promesa del Padre, y la recibió de una manera diferente a como tú y yo la hemos recibido. La recibió de una manera diferente a los 120 en el aposento alto. La recibió cuando iba a perseguir a la iglesia, cuando descendió aquel resplandor de luz del Señor, del Dios, y él pudo escuchar aquella voz, y nadie más pudo descifrar esas palabras donde dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ahí, cuando él se rindió a la presencia de Dios, cuando él se rindió a la gracia, cuando él se rindió al llamado de Dios, vino sobre él ese resplandor de luz, ese resplandor de gloria que lo cautivó, igual que nos ha cautivado el día que vino a nosotros. Y la misma obra que el Señor hizo, nosotros podemos hacer, y porque ese espíritu poderoso de Hechos 1, ese poder del Espíritu Santo vino sobre Juan, vino sobre Pedro, y ellos pudieron levantar en el nombre de Jesús para darle toda la gloria al que le había prometido que las mismas cosas que él hacía, ellos harían también. Ellos pudieron realizar esa parte porque habían sido ungidos, marcados, señalados por el Espíritu Santo para hacer esa obra poderosa, y le reconocieron que habían estado con Jesús. Y por ello el apóstol Pablo habla de temores y de los perseguidores, porque había sido marcado y se encontró en medio de dos aguas. Los cristianos que sabían de él temían, porque él había sido un asesino de los cristianos,
y los demás tampoco lo recibían, porque habiendo estado con ellos, ahora se había pasado a ser de los del camino, como se llama muchas veces o al principio la iglesia del Señor. Pero hemos sido marcados en nuestro corazón por el Espíritu de Dios. Por ello, en esta mañana yo no me voy a extender ya mucho más, sino quiero decirte en esta mañana que cuando somos marcados por Él no podremos esconder nuestras marcas. Hay quien es marcado en su vida, hay quien es marcado en su carácter, hay quien es marcado en su familia, hay quien es marcado en el llamado de Dios, como el mismo Señor en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, donde dice que estaban orando y en ayuno, y el Espíritu Santo vino y les dijo que apartasen a Pablo y a Bernabé para la obra en que yo los he llamado. Dicho de otra manera, apartadme y los voy a marcar para que sean conocidos, para que allí donde vayan no realicen sus obras, sino mi obra. Y hemos sido llamados para realizar su obra, y en este tiempo es un tiempo donde debemos de aprovechar para dar el sonido de la bendición, el sonido de la salvación, el sonido de la trompeta en los tiempos finales. Y ahí sería otro tema a exponer. Pero hay un versículo que yo quiero leerte, y que es un versículo de un hombre que también fue llamado, y no era un hombre sino era un hombre que se había sometido a Dios, que había escrito la palabra, y que fue transportado a la isla de Patmos simplemente porque Dios así lo quiso, para revelarle lo que sigan los tiempos finales. Y en la palabra tenemos nuestros tiempos finales de este mundo. Y ahí en esos capítulos, en esos 22 capítulos de Apocalipsis, vamos a encontrar todo lo que es el destino y todo lo que es la historia de la iglesia en los tiempos finales. Y es por ello que necesitamos reconocer que hemos sido marcados por el Señor. Y dice en el capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Quiero en esta mañana hacerte una pregunta, ya para terminar. Y esa pregunta es: ¿reconoces que has sido marcado por el Espíritu de Dios? ¿Reconocemos las marcas de Jesús? Y es fácil, porque todo el mundo tratamos de justificarnos o decir lo bueno que tenemos. Y algunos hasta se atreven a decir: yo no soy mala persona, yo soy muy buena persona. Algunos dicen: yo no soy orgulloso, yo soy sencillo. A otros dicen: bueno, yo soy de un estilo de vida normal. Pero la realidad es que nos tenemos que mirar por las marcas que Cristo nos ha dejado en nuestra vida. La realidad es que esas marcas que Él nos ha dejado son marcas donde muchos deben de reconocer. A nuestros enemigos, aquellos que nos odian, tienen que reconocer que el Espíritu de Dios nos ha marcado para bendecirles a ellos incluso. Por ello dice en Romanos capítulo 12 que si tu enemigo tiene hambre, les debes de comer. Y si tiene sed, les debes de beber. Dice: y haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Cómo hemos sido marcados en nuestros días, en nuestro tiempo? ¿Cómo hemos sido marcados? Las marcas de la presencia de Cristo para Juan eran
tremenda ese pasaje que hemos leído. Realmente las marcas del Señor Jesucristo para Juan era que ministraba sanidad a los enfermos, que ministraba a los pobres su espíritu, porque para ellos era más importante estar con Jesús que ninguna otra cosa. Las marcas de Jesús, de la presencia de Cristo con Juan, era ministrar las buenas nuevas, como hemos leído en el capítulo 4, verso 18 de Lucas. Y las buenas nuevas eran las buenas noticias, no de un evangelio religioso, no de un evangelio proclamado simplemente por hombres religiosos o un evangelio inventado, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Gálatas. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó a un evangelio diferente. Dice, no es que haya un evangelio diferente, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y sigue diciendo: mas si aún yo o un ángel del cielo viene predicando, enseñando, ministrando un evangelio diferente al que yo os he predicado, sea anatema. Sabes que hoy hay muchos que tratan de predicar un evangelio diferente al que tenemos en la palabra. Hoy hay muchos que se quieren hacer crecer en su vida espiritual, mostrando una super espiritualidad. Pero el Señor no mostró super espiritualidad, el Señor mostró su naturalidad. Porque Él había venido a sanar, a restaurar, a salvar, a dar vista a los ciegos, a hacer saltar a los cojos, a restaurar la mano de los mancos, a abrir los oídos de los sordos. Él había venido a dar vida, porque Él le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Por eso dice que Él vino a resucitar muertos, porque Él tiene ese poder. Por ello digo en esta mañana que, en primer lugar, las marcas de la presencia de Cristo para Juan eran primeramente la administración de sanidad de los enfermos, ministraba a los pobres su espíritu. En tercer lugar, ministraba las buenas nuevas de salvación, predicaba la salvación completa. Predicó un evangelio completo. No predicó un evangelio de partes, no un evangelio de conveniencias. Y como Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y el poder de Dios no solamente se manifiesta en la salvación, sino que se manifiesta en todas las áreas de la vida del hombre, como hemos podido leer en ese versículo. Las marcas o señales de la presencia de Cristo en la iglesia de Cristo, en toda la redondez de la tierra, las vidas son enriquecidas en todas sus dimensiones. Las marcas de Cristo en la vida de la iglesia, de la cual tú y yo somos miembros, y no hablo de una iglesia local, sino hablo de una iglesia espiritual que vive la presencia, que siente la presencia, que obedece la presencia, que medita la palabra, que deja que el Espíritu Santo lo toque, como tocó a Daniel, como tocó a Moisés, como tocó a Josué, como tocó a Pablo, como tocó a Pedro y a tantos otros. Así también el Señor quiere que su iglesia sea la que transmite esa presencia de Dios a un mundo que no sabe cómo actuar, que no sabe qué hacer. Pero la iglesia ha sido marcada, y tú y yo hemos sido marcados para la gloria y la honra de nuestro Dios. El creyente acepta que es hijo de Dios, y cuando se humilla, Dios lo exalta. El creyente, el que cree en y a Él. No solamente el creyente simplemente nombrado así, sino aquel que le cree a Él. Y tercera parte, donde el Señor manifiesta como señal de haber estado en la presencia de Él, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, y se adiestra para vencer toda aflicción. Se adiestra, ha sido capacitado para vencer
toda aflicción. Y cuidado, porque no estoy diciendo que si pierdes a un ser querido, la señal va a ser que tú empieces a hacer palmas, a dar palmas. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la presencia de Dios en nuestra vida va a hacer que no perdamos la salvación, que no perdamos nuestra relación, que no perdamos nuestra intimidad con Él, porque hemos sido marcados para dar testimonio de que el que habita en nosotros es el Dios de toda consolación. Por ello, en esta mañana te digo en el nombre de Jesús que toda consolación que viene a tu vida es la consolación, es la paz que Cristo da, y tú y yo somos muestra de esa paz. Tú y yo somos marcados para transmitir esa paz. Tú y yo hemos sido llamados para mostrar las señales de que la presencia de Cristo está en nosotros. Ahora, ¿cómo debemos demostrarlo? Esa presencia y esa señal de esa presencia de Cristo en cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes, en el amor, en la alegría, en la paz. Por eso estos días hemos estado hablando acerca de otra de las áreas de seguridad fundamental para nuestra vida espiritual. Lo referíamos en las devocionales de la mañana, es el amor. Y yo estaba diciendo, muchos dicen que tienen el don del amor, y el amor no es un don. El amor es un fruto de que realmente tú has sido marcado por el Espíritu de Dios. Tú has sido marcado por la fe. Has sido marcado por la cruz del Calvario. Has sido marcado porque en ti se ha cumplido la promesa, y en mí se ha cumplido la promesa de nuestro Dios. No hemos sido marcados para manifestar pecados. Hemos sido marcados porque tenemos un abogado que nos ha perdonado nuestros pecados, un Dios que ha puesto en nosotros la generosidad, la fidelidad, la sencillez, el dominio propio. Si nos preguntan qué señales de la presencia de Dios hay en tu vida, ¿qué le contestas? ¿Qué señales puedes mostrar del amor de Dios en tu vida? ¿Qué señales podemos mostrar? ¿Cómo hemos sido marcados? Con nuestros genios, con nuestros caracteres. Hemos sido marcados con nuestro estilo de vida. Hemos sido marcados con el yo. Hemos sido marcados con nuestro orgullo. O hemos sido marcados con el fruto del Espíritu Santo, primeramente en el amor, en el gozo y en la paz. La paciencia, la fe, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Y dice la palabra allí en Gálatas 5, 22 y 23 que contra tales cosas no hay ley. Por ello, en esta mañana la pregunta yo te la quiero dejar así: ¿con qué he sido marcado? ¿Cómo me pueden conocer? Hemos dicho al principio, y ahí te quiero llevar, hemos ido al principio que muchas veces una marca, una señal, es para conocer, para ver directamente y conocer a una persona, conocer un lugar donde vamos. Normalmente nos quedamos con una señal, o de un edificio, quedamos con la señal de una cierta área que vemos en el camino que llevamos. Nos quedamos con la señal de una cicatriz en el rostro de alguna persona. Nos quedamos con la señal de su estado, de su estatura, o la señal de otra índole, o como yo demostraba esta mañana, una cita bíblica, la marqué con un separador, y me tuve que ir ahí directamente a ese separador, y encontré lo que quería encontrar. Recuerda, hemos dicho en esta mañana, nuestra señal no es imaginativa, no es por imaginación. Nuestra señal tiene que ser real. Por eso, de ahí, cuando hemos leído que los siervos de Juan fueron a Jesús, y el Señor les dijo: cuando vayáis a ver a Juan, le decís que habéis visto que los muertos se resucitan, que los mancos tienen sus manos, que los cojos saltan, que los ciegos ven, que los sordos oyen. Eso es la señal. ¿Con qué señal nos van a caracterizar a nosotros como hijos de Dios? ¿Por genios fuertes? ¿O nos van a caracterizar por ser cumplidores
de lo que dice la palabra y ese que cumplimos que dice la palabra se hace una realidad. Se materializa lo que estamos diciendo, en el mejor sentido de la palabra. No estoy diciendo que vamos a vivir en lo material. Estoy diciendo que se hace realidad aquello que hemos visto y oído en la palabra de Dios. Por ello la pregunta te la dejo. ¿Con qué hemos sido marcados? ¿Con qué ha sido marcada tu vida? ¿Ha sido marcada por el Espíritu Santo? Vivamos como Él vivió. ¿Ha sido marcada por los milagros que el Señor hace? Dice la palabra del Señor que el que en Él cree, todas las mismas señales que Él hizo, nosotros haremos. Hemos sido marcados por caminar con Él. Vamos a evangelizar como Él. Vamos a hacer las cosas que Él hizo. ¿Y sabes por qué podemos hacerlas? Porque Él nos ha sellado con las arras de su Espíritu. Así que en esta mañana yo quiero terminar con esta oración. Que el Señor nos ayude a que realmente podamos mostrar las marcas de Cristo en nuestra vida. Muchas veces las marcas en nuestra vida podemos exponerlas como mirad lo que yo puedo hacer, mirad el poder que tengo, mirad lo que... Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios, como hemos leído, él expone el por qué llevar, el por qué lleva esas marcas, y esas marcas le hicieron padecer, le hicieron sufrir, le hicieron ser perseguido, ser azotado, náufrago, no poder dormir de noche, pero llevaba sus marcas en su cuerpo. Y por ello, lo que nos dice la palabra es que sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, gracias en esta mañana una vez más. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Te pedimos en esta mañana que podamos recapacitar por momentos, Señor, y ver en nuestra vida cotidiana, ver en nuestro comportar, ver en nuestro caminar. Señor, ver que realmente hemos sido marcados para que otros puedan ver las señales de tu presencia en nosotros. Señor, porque no hay mejor marca que puedan decir, como le dijeron a Pedro y a Juan, viendo que eran hombres del vulgo, hombres sin letra, pero vieron con la autoridad que estaban hablando. Señor, no era porque se enorgullecían, estaban frente a un juicio, estaban frente a un juicio que querían juzgarlos, Señor, pero dice tu palabra que ellos, sin ningún temor y con toda autoridad, les dijo Pedro, juzgad vosotros lo que digo. ¿Es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios? Señor, y es porque ellos habían sido marcados con el fuego de tu Espíritu Santo. Y por ello en esta mañana, Señor, cada persona que nos ha podido ver, que nos ha podido escuchar, Señor, busquemos el ser marcados por tu Espíritu. Una vez más, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, habíamos estado diciendo ya para terminar y antes de poner, luego haré si acaso un anuncio y vamos a poner ahí esa sorpresa que teníamos, así que estén atentos, no se marchen, vamos a ver esa sorpresita, no sé si 3 o 4 o 5, no lo sé, pero algunas, así que estemos atentos. Señor los bendiga. Bendiciones, Dios les bendiga. Amén. Qué bueno es poder saludarles y dar gracias a Dios porque Él está guardándonos, Él está protegiéndonos. Amén. Y en la fe sabemos que pronto podremos reunirnos nuevamente para alabar y exaltar a nuestro Dios. Y quería compartir con ustedes un versículo que dice:
en Deuteronomio: el Señor mismo marchará delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Así que firmes y adelante. El Señor los bendiga. Bendiciones. Amén. Bueno, yo también quería aprovechar, ya que Pili ya os ha saludado, ahora soy yo, deciros que os echamos de menos, que tenemos ganas de que pase ya estos días tan no sé cómo decirle el nombre, pero lo cierto es que ganas tenemos de que pasen y a ver si pronto podemos ir a la iglesia ya y estar juntos y avivar juntos el fuego que el Señor quiere levantar en su iglesia por medio de su pueblo. Así que deciros que os amamos, que os echamos de menos y esperamos que pronto, muy pronto, pasen ya estos días y que juntos podamos estar alabando a nuestro Rey, porque Él es digno y Él se lo merece. Y como dice la palabra, dice que no hay nada mejor que estén los hermanos juntos en armonía, y ahí es donde tenemos que estar. Así que el Señor os bendiga mucho y espero que pronto podamos estar celebrando la victoria de que todo esto ha pasado ya. Señor os bendiga, hermanos. Un abrazo. Un abrazo para todos. Bendiciones. Adiós. Adiós. Hermanos, en esta mañana, muy buenos días. Que el Señor los bendiga. Qué gusto saludarlos, aunque sea por este medio, Señor, y que el Señor nos permite reunirnos en el cuerpo de Cristo como iglesia, aunque no estemos en el local. Les quiero invitar a que sigamos permaneciendo con la fe y la esperanza de que el Señor pronto nos sacará de esto y que Él cumpla su propósito en cada una de las vidas de nosotros con este confinamiento. Seguimos orando por cada uno de nosotros y por cada uno de ustedes, señores. Entonces, les pido de todo corazón que no se rindan, no se desanimen. Búsquense entre hermanos, comuníquense, háblense para que podamos seguir adelante. Ya nos falta muy poco. Y que el Señor les siga dando la fuerza y que les siga dando todo el vigor de su palabra para que podamos continuar. Y asimismo, cualquier cosa, estoy a sus órdenes, favor de hacérmelo saber. Dios los bendiga y los prospere y sigamos disfrutando de este domingo para que podamos seguir recibiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos y asimismo les pido oraciones por mis pastores, que tremendo trabajo han hecho, espectacular. Se los agradecemos y que Dios les dé larga vida. Un abrazo sincero para todos, con mucho cariño. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bendiciones, amada iglesia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este video que estamos haciendo es para decirle cuánto echamos de menos, cuántos deseamos con todo nuestro corazón de que ya podamos vernos nuevamente en la iglesia, para poder darnos ese abrazo, para poder saludarnos, para poder besarnos. Ahora mismo no se puede, pero queríamos decirles que echamos muchísimo de menos, que estamos orando por vosotros, que nosotros también estamos bien. Y bueno, decirle que confiando en Dios siempre, porque la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien, así que aún atravesando este tiempo tengamos esa confianza plena en el Señor, que Dios pueda traer esa paz en cada hogar, en cada familia, y que desde casa también se pueda estar levantando un altar de alabanza y adoración. Así que os echamos muchísimos de menos y aquí estamos orando por cada uno de vosotros junto con mi esposo. Y ahora le paso la palabra a él. Bueno, hermanos, yo también estoy alegre de poder saludaros desde aquí, desde casa. Es lo que nos ha tocado vivir ahora en este tiempo, pero eso no determina que tengamos que seguir adorando y levantando un altar ahora en esta ocasión, en nuestros hogares, en nuestra casa, que podamos levantar el nombre de Jesús, estemos donde estemos viviendo lo que estemos viviendo. Y quiero compartir una palabra que es en Salmo 34, y dice así el salmista David, dice: bendeciré al Señor
en todo tiempo. Dice, mis labios siempre lo alabarán. Dice, mi alma se gloria en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Amén. Qué importante, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. En este tiempo que estamos viviendo es, para algunos cristianos, es los que no están ahí afirmados en la roca, quizás estos tiempos les esté dificultando alabar o levantar un altar de adoración porque quizás hayan vivido una enfermedad de cerca por el COVID, hayan perdido un ser querido en estos días, tantas y tantas cosas. Quizás también el trabajo, le han podido echar del trabajo también por esta situación. Mil cosas han podido pasar en este tiempo que estamos viviendo ahora. Pero como estábamos leyendo aquí en Salmo 34, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Eso significa que el tiempo que estamos viviendo no va a determinar tu alabanza, no va a determinar tu adoración. Estés pasando lo que estés pasando, estés viviendo lo que estés viviendo. Tu agradecimiento al Señor tiene que ser constante, tiene que ser continuo, porque Él te guarda, Él te protege, Él es el que te provee en todo tiempo. Y quiero que en este video que vas a ver te puedas aferrar en la palabra del Señor y puedas creer que el Señor es el que te guarda, el que te sostiene, el que te levanta cuando tú estás caído, cuando tú estás quizás triste. El Señor es tu gozo, es tu alegría. Y en este vídeo queremos, como matrimonio, queremos compartirte que no dejes de adorar, que no dejes de alabar al Señor, porque Él es fiel a sus promesas. Él prometió al pueblo de Israel, cuando Moisés iba a atravesar el Mar Rojo, Él abrió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pudiera atravesar, y entonces cuando vinieron los del faraón, ahí el enemigo pudo ser derrotado, porque el Señor estaba con su pueblo. Amén. También vemos en Josué que pudieron atravesar el río Jordán. También podemos ver cómo las murallas de Jericó cayeron también. Y podemos ver tantas y tantas historias en la Biblia, cómo podemos ver que el Señor respalda a su pueblo, que el Señor guarda a su iglesia. Y en este tiempo te animo, te exhorto para que busques del Señor, para que te afirmes en la palabra del Señor, porque es lo único en este tiempo que tú te puedes aferrar. No te puedes aferrar en este mundo, porque este mundo es imperfecto, pero hay uno que es perfecto, que es Dios. Y ahí tenemos que cogernos y agarrarnos, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre eterno, y a ese Dios creemos. Así que te mandamos un fuerte saludo, un abrazo. Amén. Y como te ha dicho mi esposa Karen al principio, estamos deseando que acabe esto y que podamos juntamente, nuevamente, como siempre hemos hecho, adorar al Señor juntos como una familia. Amén. Y podamos exaltar el nombre del Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, en el nombre de Jesús. Así que te mandamos un abrazo, un saludo y os queremos mucho, os echamos muchísimo de menos. Así Chao, es, bendiciones. Adiós. Hola, buenas tardes. Le mandamos un saludo acá de Manresa. Estamos con la Estela, que está hecho un toro. ¿Cómo estamos, Estela? Bien, engordando. Eso sí, nos ganamos unos cuantos kilitos más. Pero bueno. Porque Alejandro me hace tarta. Ahora me echan la culpa a mí. Ahora la culpa la tengo yo. Bueno, lo importante es que estamos sanos, salvos y bueno, y contentos. Y esperando que pase todo esto. Para volver al tiempo de antes. O por lo menos parecido. Que podamos estar ahí y bueno, y vernos, que tenemos muchas ganas de verlo a todos. Y bueno, nos encontramos muy bien y le mandamos un mensaje de fortaleza que hace falta. Un abrazo grande, que Dios los bendiga a todos. Bueno, saludos para todos, para Paula, Juan y ¿cómo es? Susi, para todos los hermanos. Y bueno, los echo de menos y ya no veo la hora de ir a la iglesia. Bueno, que Dios me los bendiga. Hasta luego. Adiós. Buenos días, familia. Hola. Os damos un saludo desde aquí, desde Sabadell, desde este confinamiento en el que estamos pasando todos. Os echamos mucho de menos y tenemos muchas ganas de veros. Queremos daros un poquito de ánimos de que estamos nosotros bien. Espero que vosotros también estéis todos bien. Y, como no, os bendiga mucho el Señor en todas las que estéis haciendo, en todos los momentos que estéis pasando, y que podáis disfrutar de este momento con toda vuestra familia como la estoy haciendo yo.
Bueno, y yo también quiero sumarme a las palabras de mi marido, de Santi, y deciros que, bueno, que a pesar de este encierro que tenemos comunitario, colectivo, como lo llamemos, cada día que pasa queda un día menos, ya mismo nos vemos, os echamos mucho de menos y tenemos que pensar que también nos sirve para acercarnos un poquito más a Dios y podemos tener más tiempo pues para disfrutarlo en familia y para leer la Biblia y para tener comunicación con el Señor directo, ¿sabes? Es comunión con Él, que es muy importante. Os animo a que bueno, pues a que todo esté bien y que lo que pasemos se pase de la mejor manera posible y que Dios os bendiga mucho, os queremos. Un saludo, esperamos que estéis cuidándoos mucho y que estéis pasándolo dentro de lo que cabe bien y que estéis pasando tiempo con vuestras familias. Os echamos de menos y esperamos poderos ver pronto. Hola a todos, espero que estéis llevando el confinamiento de la mejor manera posible, con vuestras familias y todos juntos. Os echamos muchísimo de menos y os queremos mucho. Bueno, antes de que nos vayamos, quiero leer un poquito donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y una cosa que pongo yo es: y con toda tu familia. Amén. Yo os mando bendiciones y pido al Señor que os bendiga a cada uno de vosotros. Ánimos, que esto se termina, Dios lo tiene todo controlado y esto vamos a estar juntos y gozándonos otra vez todos con el Señor. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Hasta amén. pronto. Besitos. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar. Bien, pues damos gracias, Señor, ¿verdad? Una sorpresa porque qué bueno, bueno, ahí los hermanos que han salido, no nos hemos visto físicamente, no nos hemos visto pues desde la última reunión que tuvimos y luego nos han confinado y aquí estamos, pero qué bueno que podemos contar con estos medios y que podemos recibir estos saludos desde nuestros hermanos en Manresa, Alfredo también, damos gracias al Señor por Santi, por Rosa, por Luis Pili. Bueno, y creo que es delicioso podernos encontrar, poder estar y recibir estas palabras de ánimo, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a terminar ya y le quiero hacer el anuncio de que el próximo domingo es el primer domingo del mes, es el día 3 de mayo y que ser el primer domingo del mes vamos a tener la Santa Cena. Así que los hermanos ya prepararán su vasito con vino, el trocito de pan y vamos a tener la Santa Cena el próximo domingo como primer domingo del mes. Y lo que siempre decimos, los hermanos que no estén bautizados no podrán tomarlo, los que no tengan su vida correcta delante de Dios, y cuando digo correcta es que no vivan en pecado, que no estén haciendo ninguna cosa fuera de orden, pues los que no lo estén haciendo mal, pues que lo estén haciendo bien, pues pueden tomar la Santa Cena. Los demás pues se abstienen y ahí vamos a estar haciendo ese acto de la Santa Cena como lo venimos haciendo cada primer domingo del mes. Pues nada más, simplemente anunciarles que mañana noche a las 7 de la tarde, como venimos haciendo cada día, pues vamos a estar compartiendo un ratito la palabra y vamos a seguir orando por todas las peticiones que tenemos, que son muchas y que sabemos, como hemos leído en el Salmo 86, que el salmista decía, dicho así en mis palabras, yo estoy seguro que te voy a llamar y te llamaré, y lo mismo que estoy seguro que te llamaré, también estoy seguro que vas a responder.
Así pues, quiero despedirme con una oración, bendiciendo a cada hermano, cada persona que ha estado en la reunión en el día de hoy, en el nombre de Jesús, y desear que, como decían mis hermanos, también Karen y también Isaac, que pronto podamos estar juntos y poder cantar, poder adorar al Señor, y cuanto nos permitan, pues ahí sí darnos un abrazo y podernos saludar como lo veníamos haciendo. Pero vamos a seguir las indicaciones que el mismo gobierno nos está dando, las pautas que nos están dando, y ojalá sean pronto que nos permitan reunirnos, aunque sea separados unos de otros, pero que podamos estar juntos en la casa del Señor, alabando y bendiciendo su nombre. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Padre, gracias en este momento por tu palabra, gracias por estos saludos de nuestros hermanos, por esas palabras de ánimo. Señor, gracias por el tiempo de alabanza, por poder compartir tu palabra, y te pedimos, oh Dios, que nos guardes, que nos guíe, Señor, y no nos olvidamos de ninguno de los enfermos, de ninguno de aquellos que están pasando por momentos difíciles. Señor, no nos olvidamos de la lista que tenemos en nuestras manos, Señor, para pedirte por la sanidad, por la restauración, por el ánimo, Señor, por el aislamiento, Señor, ya de que algunos hermanos tienen, pues que puedan moverse, Dios, por los que están en los hospitales, por el sistema de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, actúa, Señor, en todo lugar donde tu palabra llega, Señor. Cada ministerio, cada pastor, cada predicación, cada evangelista, Señor, cada ministerio de tu iglesia, Señor, hagamos llegar tu palabra a los más remoto de esta tierra, porque sabemos que donde tu palabra llega siempre lleva sanidad, restauración, bendición. Señor, gracias. Una vez más, despídenos en tu paz y en tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.